bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis, no vamos a enfocarnos en las fracciones algebraicas, sino que vamos a ver un tema que ya hemos manejado anteriormente, que se llama máximo común divisor. Sin embargo, este tema va a servir para poder después operar fracciones algebraicas. Entonces lo que vamos a ver aquí, ahorita no tiene nada que ver con fracciones, pero ya después cuando volvamos a retomar los temas de fracciones, vamos a ver que va a tener importancia. Entonces, el tema que vamos a ver es máximo común divisor. Esto ya lo habíamos visto anteriormente cuando vimos números enteros, pero vamos a hacer un breve repaso, sobre todo porque lo vamos a relacionar con algo que hemos visto últimamente. Entonces, primero, ¿qué es un divisor? Por ejemplo, esto ya lo debemos saber porque para llegar a estas alturas ya debemos factorizar, y para factorizar pues debemos saber cómo obtener los divisores de un número o de varios números. Entonces, por ejemplo, veamos el 8. Cuando yo les digo hay que obtener los divisores del 8, pues empezamos a hacer una lista: 1, 2, 4, 8. Estos son los divisores del 8. Entonces, ¿qué son los divisores? Si nosotros dividimos el número principal entre esos divisores, vamos a tener una división exacta. Por ejemplo, este 8, vamos a dividirlo entre este divisor, 2. Realizamos la división. Un número multiplicado por 2 nos dé 8, sería 4. 4 por 2, 8. Para 8, 0. Entonces sabemos que se llama división exacta porque el residuo nos da 0. Entonces los divisores son aquellos números, aquellas cantidades entre las cuales podemos dividir el número principal de tal manera que en el residuo nos dé 0. Por ejemplo, aquí el 2 es un divisor de 8 porque cuando lo utilizamos para hacer la división de 8 entre 2, el residuo me da 0. Si vamos con otro número, por ejemplo el 4 también es un divisor porque al utilizarlo para dividir nuestro número principal nos va a dar como resultado en el residuo 0. Un número que multiplicado por 4 nos dé 8 sería 2. 2 por 4, 8. Para 8, 0. Ahí está. Entonces, esos son los divisores. Son aquellos números que nos permiten, por los cuales se nos permite dividir este valor de tal forma que la división sea exacta, es decir, que el residuo sea 0. Entonces, por si no recordaban bien la definición, ya sabemos lo que es un divisor. Son aquellos números entre los cuales podemos dividir la cantidad para que al momento de realizar la división sea una división exacta, es decir, el residuo sea 0. Igual si por ejemplo el 8 lo dividimos entre 1, el residuo nos va a dar 0. Si el 8 lo dividimos entre 8, el residuo nos va a dar 0. Entonces, todos estos números, al momento de dividirlos con este valor, al momento de utilizarlos para dividir este valor, nos va a dar en el residuo 0. Si quieren pueden hacerlo. No importa, por ejemplo, vamos con otro número, el 24. Obtener los divisores del 24 son el 1, el 2, 3, el 4, 6, el 8, el 12 y el 24. Cada uno de estos números, si nosotros realizamos esta división, vamos a tener una división exacta. Entonces, si el 24, que es nuestro número principal, lo dividimos entre cada uno de estos números, en el residuo vamos a tener 0. Pues vamos a poner un ejemplo, por ejemplo el 6. Es el que vamos a utilizar para dividir nuestra cantidad principal. Ahí está. Un número que multiplicado por 6 nos dé 24 sería 4. 4 por 6, 24. Para 24, 0. Observen, se vuelve a cumplir. Entonces siempre los divisores van a ser todos aquellos números entre los cuales vamos a poder dividir nuestra cantidad principal y que nos van a dar en el residuo 0. Esos son los divisores. Eso les digo, ya lo sabemos de videos anteriores. Esto es un simple repaso. Pero bueno, aquí hay algo interesante que quiero que vean. Vimos otro concepto, este sí ya es más reciente, que se llama factor.
¿Y qué habíamos dicho que era factor? Son los elementos que se están multiplicando para poder obtener una cantidad. Por ejemplo, veamos. El 7 por el 8 nos va a dar 56. Entonces, estos dos elementos, como se están multiplicando, son factores. Otro ejemplo. 5 por 3, bueno, ya no voy a poner la cruz porque ya no podemos confundir con X. 5 por 3, eso nos da 15. Estos elementos son los factores del 15 porque son elementos que se están multiplicando. Incluso ya si nosotros lo vemos en álgebra, tenemos lo siguiente, por ejemplo, X por X más 3. Esto es igual, estos dos elementos son factores. Esta X y este binomio, puesto que se están multiplicando. El resultado pues nos da X cuadrada más 3X. Entonces, esos elementos que se están multiplicando, no importa si son números como aquí, o ya elementos algebraicos como acá, son factores. Todos los elementos que se están multiplicando son factores. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Lo que quiero que vean a continuación, lo que es algo relativamente nuevo, es lo siguiente. Todos los divisores de un número son factores de ese mismo número. Por eso como que sonaba un poquito repetitivo, pero quería llegar a eso. Entonces, todos estos números que tenemos aquí, ya vimos que son divisores. Porque cuando nuestra cantidad principal la dividimos entre cada uno de ellos, la división nos va a dar exacta. Pero al mismo tiempo, todos esos divisores son factores de ese número. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a hacer la combinación de los números, algunos de ellos, al multiplicarlos, nos va a dar este valor. Por ejemplo, veamos, algunos factores del 8 serían 2 por 4. Bueno, dejen aquí, les pongo el igual. Observen, aquí tenemos dos números que se están multiplicando, son factores. Al realizar esa multiplicación, nos da como resultado 8. Y observen, esos dos factores se encuentran dentro de los divisores. Otro ejemplo de aquí, 8 es igual 1 por 8. 1 por 8 nos da 8. Estos números son factores, puesto que se están multiplicando. Todo elemento que se multiplica ya sabemos que forma parte de unos factores de la multiplicación. Y observen, están dentro de los divisores. Ya obviamente si hacemos otras combinaciones, por ejemplo el 2 por el 8, pues ya no nos da 8. 2 por 8, esto ya no se cumple porque 2 por 8 nos da 16. Ya no nos da 8. Sí son factores, pero ya no son factores del 8, puesto que al multiplicarlos no nos da 8. Entonces, los factores de un número siempre van a estar dentro de sus divisores. Si quieren lo podemos ver ahora con el 24. Entonces, por ejemplo, veamos. 24, ¿qué factor? Veamos. 4 por 6. Estos dos elementos son factores. Y si realizamos la multiplicación, 4 por 6 nos da este 24. Y observen, están dentro de la lista de divisores. Otro ejemplo, veamos. 24, esto es igual a 2 por 2. Estos dos elementos son factores, se están multiplicando. Y si realizamos la multiplicación, 2 por 12 nos da 24. Entonces, estos dos números, que son factores, están dentro de la lista de los divisores. Entonces, a lo que quiero llegar es que si se dan cuenta, los factores de un número están dentro de la lista de sus divisores. Ya lo vimos con el 8 y ahorita lo estamos viendo con el 24. Siempre los factores que estamos multiplicando para obtener un valor van a estar dentro de la lista de los divisores. Entonces aquí ya, a lo mejor se les sonó aburrido esto, de que les estaba repitiendo el mismo tema,
Pero ya observamos que ahora ya se está relacionando con algo reciente que vimos, que es la palabra factor. Entonces por eso fue que empecé con divisor y ahora me voy en este ejemplo. Entonces, siempre los factores de un número van a estar dentro de la lista de los divisores precisamente de ese mismo número. Esto pues si no lo sabíamos. Y ahorita sí como que suena lógico, pues tienes razón. Pero antes lo habíamos visto separado y ahorita lo estamos viendo junto. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, iba a borrar esto, pero mejor no. Que ahora, ¿cómo podemos obtener el divisor de una expresión algebraica? Vamos a empezar, ya saben, con los monomios, que es lo más simple. Por ejemplo, x cuadrada, y, z, w. ¿Cómo podemos obtener la lista de divisores de ese monomio? Tiene que ver con lo que acabamos de ver hace un momento. Como les había comentado, los factores de un número son elementos que están también dentro de la lista de los divisores. Observen esta expresión. Recordemos, ¿qué significa esta expresión? X cuadrada, y, z, w. Es un monomio. Todas estas variables se están multiplicando entre sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos estos son los factores que forman a esta expresión algebraica, porque son elementos que se están multiplicando, justo como acá. El 4 por el 6 son elementos que se están multiplicando y nos da como resultado esto. Entonces, de la misma forma, cada una de estas variables son factores porque se están multiplicando. ¿Y qué habíamos dicho hace un momento? Que todos los factores están dentro de la lista de los divisores de ese número. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este monomio, cada uno de esos elementos que se está multiplicando es un divisor precisamente de ese mismo monomio, justo como habíamos visto acá. Observen, aquí tenemos estos dos factores y están dentro de la lista de los divisores. Entonces, quiere decir que todos los factores que forman a ese monomio forman parte de todos los divisores de ese mismo monomio. Entonces, los divisores de este monomio son x. Bueno, si quieren también pueden ponerle x cuadrada, pero nada más vamos a poner los elementos y, z y w. Cada uno de los elementos que se está multiplicando, justo como vemos aquí, forman parte de la lista de los divisores de ese monomio. Y hay una forma de comprobarlo. ¿Qué habíamos dicho que eran los divisores? Aquellos números en los cuales la cantidad principal, al dividirlo entre esos números, nos da como resultado una división exacta. Entonces quiere decir que si nosotros nuestro monomio lo dividimos entre alguno de estos elementos, vamos a tener una división exacta. Vamos a ver si es cierto. Adentro voy a escribir mi expresión principal. X cuadrada, y, z, w. Voy a dividirlo entre alguno de estos divisores. Vamos a tomar como referencia la z. Entonces, vamos a dividir este monomio entre z. Estas divisiones ya las habíamos hecho antes. ¿Qué necesitamos? ¿Qué valor es el que necesita multiplicar la z para que nos dé este monomio? Por x cuadrada y w. Realizamos la multiplicación y tenemos z por x cuadrada y w nos da x cuadrada y w z. Perdón, zw. Después de la división, lo que hacíamos, una vez que multiplicábamos, al resultado le cambiábamos el signo. Y lo que hacíamos a continuación, pues era simplificar términos semejantes. Este de arriba con este de abajo es término semejante, sí. Incluso los podemos cancelar porque es el mismo término, pero con signo contrario. Y al cancelarlos, el resultado nos da 0.
Entonces observen cómo efectivamente al dividir este monomio entre alguno de los divisores, el resultado me da 0, o sea, una división exacta. Entonces observen cómo no hay contradicciones en todo lo que les he estado diciendo. Los expliqué con números porque pues, ya es fácil trabajar con números. Pero ahora si lo aplicamos a variables es exactamente lo mismo. Entonces, recapitulando, los divisores son aquellos números entre los cuales al dividir esta cantidad me da una división exacta. Ahora, los factores de un número forman parte de los divisores, como podemos observar aquí. Estos dos son factores y están dentro de la lista de los divisores. Si aplicamos esto con álgebra, es exactamente lo mismo. Un monomio se forma de elementos que se están multiplicando, o sea, de puros factores. Cada variable es un factor. Entonces, quiere decir que cada variable va a estar dentro de la lista de los divisores, ya que si nosotros dividimos ese monomio entre alguno de sus divisores, la división va a ser exacta. Vamos con otro ejemplo. Veamos. X a la 3, 4, X a la 3, Y cuadrada, W, Z, a la 2, a la 5. Esto es igual. Entonces, en este monomio, ¿cuáles son todos sus divisores? Pues casi vamos a separar los elementos que se están multiplicando. Por ejemplo, 4 es un elemento que está multiplicando a todas las variables. La X es otro factor que está multiplicando a todas las variables. La Y es otro factor. La W es otro factor porque está multiplicando a todos los demás elementos. Y la Z es otro factor. Por lo tanto, todos esos factores forman parte de los divisores de ese monomio, ya que si ese monomio lo dividimos entre cada uno de esos elementos, nos va a dar una división exacta. Vamos con otro ejemplo. Veamos. Menos 8, X a la 4, Y a la 5, Z. Entonces, encontrar los divisores de este monomio. Pues simplemente vamos a escribir todos los factores que lo forman de forma separada. El primero pues es este número con todo y su signo, menos 8. Después otro factor, X, Y y Z. Si se dan cuenta, básicamente para encontrar los divisores, lo que estamos haciendo es separar esos factores que lo forman para incluirlo dentro de la lista de los divisores, justo como hicimos acá, que observamos que los factores de un número están dentro de su lista de divisores. Entonces igual acá, los factores van a estar dentro de su lista de divisores, ya que si esa expresión la dividimos entre cada uno de esos divisores, como vimos hace un momento, el resultado va a ser 0. Vamos con otro ejemplo. Veamos. Voy a borrar todo esto. Ya tiene mucho que involucramos una raíz cuadrada. X y a la 4, Z a la 6, T. Más adelante van a ver por qué no los hemos involucrado, porque hay otro tema, es el que sigue después de fracciones, que se llama radicales, en donde nos enseñan a trabajar precisamente con las raíces que aparecen en expresiones algebraicas. Por eso ya no las hemos metido. En los primeros videos pues sí las metimos para conocerlas, pero ahorita ya no podemos trabajar con ellas hasta que lleguemos a ese tema. Pero ahorita sí. Entonces, toda esta raíz cuadrada, todos estos elementos son factores. X, esta raíz cuadrada, de 2, X cuadrada, Y cuarta, Z a la 6, todos están multiplicando. Entonces, si son elementos. Ahora bien, son factores, perdón. ¿Qué hacemos en este caso? Aquí esta raíz de 2, si nosotros calculamos el resultado, pues nos va a salir un número muy grande. Nos va a salir 1. Creo que es 41, 42, no me acuerdo bien, no estoy seguro. Y muchos dígitos más. Entonces, para no escribir todo ese número, pues vamos a imaginar que todo esto es un solo número. Para no escribir todo el resultado de 1.41, 42,
Así como por ejemplo en las fracciones, cuando tenemos una fracción, ya casi no pinta esto. Cuando tenemos una fracción que nos va a dar un número muy largo, pues en vez de escribir todo ese número largo, escribimos esa fracción. Algo similar vamos a empezar a hacer con las raíces. En vez de escribir el resultado de toda esa raíz, pues escribimos la raíz como tal y la trabajamos como si fuera un número. Entonces, los divisores, bueno, en realidad un monomio tiene muchísimos divisores. Yo nada más estoy escribiendo los más básicos. Así como aquí, que por ejemplo el 24 tiene muchísimos divisores, pero al escribir los factores nada más estoy escribiendo dos de esos factores. Lo mismo está ocurriendo aquí. Un monomio tiene muchísimos divisores, pero yo nada más estoy escribiendo los más básicos, es decir, los factores que están apareciendo ahí. Raíz de 2, coma, la X, coma, Y, coma, Z, coma, T. Y les digo, porque por ejemplo, aquí nada más, si yo quisiera, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Hagan de cuenta que me dan el 24 y me dan esta operación, 4 por 6. Y me dicen, a partir de esto, obtén los divisores. Yo lo que digo, lo que he aprendido es, sabemos que los factores forman parte de los divisores. Entonces, algunos divisores del 24 son el 4 y el 6. Si se dan cuenta, no estoy escribiendo toda la lista porque puedo obtener otros números. Lo mismo estoy haciendo aquí. En este caso, no estoy escribiendo todos los divisores, sino únicamente los que veo de los factores que se están multiplicando, como algo similar a lo que estamos teniendo acá. Para obtener el resto de los divisores, pues nada más es cuestión de ir haciendo combinaciones de letras. Por ejemplo, raíz de 2 por X, o XZ, o YT, o raíz de 2 XZT, y así sucesivamente. Entonces es la única forma de obtener divisores, ir haciendo combinaciones de los elementos y también pues ir jugando con sus exponentes, que a veces en un solo monomio saldría una lista muy grande de divisores. Por eso es que ya no los vamos a escribir. Entonces únicamente estoy escribiendo los divisores, los factores que están en ese monomio como una parte de todos los divisores que tiene ese monomio. Les digo, el ejemplo más claro es este. El 24 ya vimos todos sus divisores que tiene. Pero si supongamos que no los conocemos y me dan esta expresión, lo único que estoy haciendo de escribir como divisores son esos factores que lo forman, como acá. Estoy escribiendo unos cuantos divisores de todos los que tiene, y estos divisores los estoy seleccionando de los factores que tiene el número. Lo mismo aquí. No estoy escribiendo todos los divisores de ese monomio. Únicamente estoy escribiendo unos cuantos que se obtienen de los factores que forman a ese monomio. Entonces, como ven, este tema de divisores es muy fácil. Fue más rápido, fue más tardada la explicación que en sí el ejercicio. Pero pues tenía que hacerlo poco a poco para que fueran entendiendo. Porque si ponía el ejercicio directamente, pues no me iban a entender y iba a ser más largo. Entonces mejor así. Divisores, ya vimos su división, también ya vimos la de factores, y ya vimos que los factores que forman un número están dentro de la lista de los divisores. Aplicando este concepto, podemos obtener los divisores de un monomio. Son todos esos factores que hay en ese monomio. Ahora bien, pero el tema es máximo común divisor, y ahora nosotros estamos viendo nada más divisores. ¿Qué es el máximo común divisor? El máximo común divisor es el número más grande que comparten dos o más números. Por ejemplo, aquí el 8 y el 24. Hicimos la lista de divisores del 8 e hicimos la lista de divisores del 24. Entonces, ¿cuál es el número más grande que comparten ambas listas? Es el 8. Que esto igual ya lo debemos de saber porque lo ocupamos mucho en factorización. Entonces,
el 8 es el máximo común divisor que presentan estos dos números, ya que es el número que puede dividir a ambos de tal forma que se obtenga una raíz exacta. Por ejemplo, vamos a dividir este 8 entre este divisor, 8. 8 entre 8 me da 1 y el residuo es 0. Vamos a dividir ahora este número, 24, entre ese mismo divisor. Entre 8, 8 entre 24, perdón, un número que multiplicado por 8 no es 24, sería 3, 3 por 8, 24, por 24, 0. Ahí está. Entonces, al dividir el 24 también entre este mismo divisor, obtuvimos en el residuo 0. Entonces, el máximo común divisor es el máximo número o máximo divisor que aparece en la lista de ambos números, que puede haber 3, 4, 5, 6 números. Entonces, ese concepto pues no es muy difícil. Ahora, ¿cómo lo aplicamos en álgebra? Que es ya lo importante de este video. Después de tantas explicaciones, pues ahora sí vamos de lleno al tema. Obtener el máximo común divisor de monomios. Pero van a ver que con toda la explicación que les di, que me llevé como 20 minutos, media hora, el tema ya va a estar más sencillo y los ejercicios también. Entonces, supongamos que tenemos dos monomios. 2xy. Bueno, primero sin constante. X, Y, Z, A. Y luego X, Z, B, C. Y nos piden hallar el máximo común divisor de este par de monomios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Escribimos los monomios, escribimos los divisores de cada uno de estos monomios. Ya vimos que los divisores forman que unos cuantos divisores de todos los que tiene se obtienen a partir de los factores que tenemos. Por ejemplo, X, este ya no pinta, X es un factor, entonces es un divisor. Y es un factor, entonces es un divisor. Z es un factor, entonces es un divisor. Y A es un factor, entonces es un divisor. Ahora vamos a la parte de abajo. X es un factor, Z es un factor, B es un factor y C es un factor. Y entonces, ya tenemos los divisores de un monomio, ya tenemos los divisores del otro monomio. Ahora lo que hacemos es observar las letras o las variables o los factores que tienen en común. Entonces, lo que hacemos a continuación pues es multiplicar esas variables. Aquí observamos que la X aparece en ambas listas de divisores, X, y también la Z aparece, C. Y entonces este es el máximo común divisor de estos dos monomios. Como ven, ya fue fácil porque nada más aplicamos todo lo que vimos en la explicación, todo lo que vimos en su momento. Tenemos dos monomios, obtenemos sus divisores. Sabemos que de todos los divisores que tiene, los más importantes son aquellos que se forman a partir de los factores que forman a la expresión algebraica. Ya que tenemos los divisores de ambos monomios, lo que hacemos es ver cuáles son los factores o los divisores que aparecen en ambas listas, justo como hicimos acá. Aquí pues son números, por eso decimos directamente, pues es 8, no hay tanto problema. Pero aquí para obtener ya el divisor exacto hay que hacer un paso adicional. Ya que vimos las variables, las multiplicamos. Y ya con eso obtenemos el resultado. Incluso si nosotros dividimos cualquier monomio entre esto, el residuo va a ser 0. Por ejemplo, aquí vamos a dividir nada más este de arriba, XYZA, XYZA, dividido entre este valor, XZ,
Y eso es igual. ¿Qué necesitamos multiplicar el xz para que nos dé esto de adentro? Ya. Multiplicamos xz por ya, nos da xza. Enseguida lo que hacemos es cambiar el resultado del signo, menos. Y ahora vamos a operarlos. Como son términos semejantes pero con diferentes signos, este es positivo, este negativo, se cancelan y el residuo me da 0. Observen cómo efectivamente se cumple todo lo que habíamos visto. Entonces ya con la explicación se dan cuenta que es muy fácil. Si no les hubiera dado toda esa explicación, a lo mejor no me hubieran entendido. Entonces, para obtener el máximo común divisor de los monomios, lo que hacemos es escribir sus divisores. Sus divisores pues son cada uno de esos factores o elementos que se están multiplicando. Luego observamos en las listas cuáles son las variables que tienen en común y las multiplicamos. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, veamos x, y, w, b y además x, a, b, c, w. Vamos a poner otro. Veamos. X, A, B y ya. Entonces, obtener el máximo común divisor de estos tres monomios. Pues lo que hacemos es primero obtener los divisores. Bueno, uno de los tantos divisores. Tenemos los siguientes. En este caso, cada uno de los factores que forman a ese monomio, vamos a escribirlo. X, y, w, b. En este caso tenemos x, a, b, c, w. En este caso tenemos x, a y b. Ahí está. Entonces, como ahora estamos trabajando con tres monomios, siempre vamos a escribir, dependiendo del número de monomios que nos pongan, los divisores que vamos a escoger son aquellos que aparezcan en todas las listas. Aquí nos está preguntando por el máximo común divisor de estos tres monomios. Por lo tanto, como son estos tres monomios, los factores en común deben aparecer en las tres listas. Ahí está. Entonces tenemos lo siguiente. Veamos. Aquí aparece la X en las tres. Sí. X. La Y aparece. No, nada más aparece aquí. La W aparece en estas dos. Pero no aparece en la lista de abajo. Entonces no la escribimos. La letra debe aparecer en todas las listas. Si por ejemplo, supongamos, nada más nos hubieran pedido el máximo común divisor de estos dos monomios, la W sí aparecería en esas dos listas, entonces sí lo escribiríamos. Pero como no nos están pidiendo el de estos dos, sino el de estos tres, entonces debe aparecer la W forzosamente en la lista de todos los monomios que nos están pidiendo para poder considerarla. Como aquí no aparecen todas, nada más aparecen estas dos, no la consideramos. La B aquí, aquí sí, aquí también. La B se aparece en las tres, por lo tanto, si lo consideramos y lo multiplicamos. Veamos. La A, nos falta aquí la A, aparece nada más en estas dos. Entonces no. La C, nada más aparece aquí, no. Ya no hay ninguna otra variable que aparezca en todas las listas. Multiplicamos las variables que aparecen, que es XB, y ya obtenemos el máximo común divisor de los tres monomios. Es el monomio XB. Si nosotros dividimos cualquiera de estos entre XB, vamos a obtener una división exacta. Vamos con otro ejemplo. Les digo, ya una vez, por eso fue que me tardé mucho en la explicación, porque traté de explicar de tal forma que se entendiera. A lo mejor fue un poco tediosa, a veces ocurre así con la explicación, con la teoría, pero ya si después de todo eso, si lo entendieron bien, ya lo aplicando aquí es pan comido, porque pues, fuimos llevando una secuencia. Veamos, ahora, ¿qué pasa si por ejemplo, si se dan cuenta, fueron monomios sencillos? Pero ¿qué pasa si tienen exponentes numéricos? Por ejemplo,
x cuadrada, y z a la 3, w, y abajo x a la 5, y cuarta, w, n. No, w no, vamos a ponerle t. N. Este es nuestro siguiente ejemplo. Entonces, encontrar el máximo común divisor de estos monomios. Hacemos como ya sabemos, encontramos los divisores de cada uno de ellos. Sabemos que son los factores o elementos que se están multiplicando. La x, la y, la z y la w. Y en la parte de abajo, x, luego la y, déjenle como coma, la t y la e. Ahora, ya sabemos qué hacemos, veamos. Vamos a ver cuál es el factor, o los factores que aparecen en todas las listas. En este caso aparece la x, la escribimos, y también aparece la y. Entonces la escribimos. Ahí está. La z no aparece, la t no aparece en las otras, en todas las listas, w ni n. Entonces sería xy. Pero aquí tenemos exponentes. ¿Qué hacemos con los exponentes? Aquí no los puse, porque puse los elementos más simples. Pero nos están preguntando por el máximo común, es decir, el número más grande que se puede seleccionar. Si cuando nosotros tenemos exponentes no los escribimos, no estamos obteniendo el máximo monomio que podemos obtener. Es como por ejemplo en esta lista. Nos da nuestra lista de divisores y en vez de buscar el número más grande, observamos que aparece el 1. Y decimos, ese es el máximo común divisor. O sea, sí es un divisor que tienen en común, pero no es el más grande. El más grande en este caso sería el 8. Lo mismo está ocurriendo aquí. Ya cuando las variables tienen exponentes, si nosotros nada más escribimos las variables como tal, pues sí estamos obteniendo un común divisor, como si fuera el 1, pero no estamos obteniendo el máximo, el más grande. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En ese caso, pues ya cuando tengamos exponentes, lo que hacemos, primero paso, pues sí, seleccionamos la variable. Y el siguiente paso es, a la variable le asignamos el exponente más pequeño que tenga. Por ejemplo, aquí está la x, aquí está la x. Tiene exponente 2 y tiene exponente 5. ¿Qué exponente es el que más pequeño? El de aquí arriba, 2. Entonces es el que le vamos a asignar a nuestro monomio que funciona como máximo común divisor, 2. Luego la otra variable es y. Vamos a ver sus exponentes. Aquí la y tiene 1 y aquí la y tiene 4. ¿Cuál es el exponente más pequeño? 1. Entonces es el exponente que tenemos. Y ahora sí, ya tenemos el máximo común divisor. Entonces, como ven, es igual de fácil, nada más es el concepto. Estamos buscando el máximo, o sea, el más grande. Si no consideramos los exponentes, es como si aquí consideráramos el 1. Pues sí, es un divisor que tienen en común, pero no es el más grande. El más grande es el 8. Entonces lo mismo acá. Si no consideramos los exponentes, sí, es un divisor que tienen en común. De hecho, de ahí viene la palabra, común divisor. Un divisor que aparece en todas las expresiones. Pero no estamos considerando el máximo, el más grande. Para considerar el más grande, tomamos los exponentes más pequeños de esas variables que nosotros seleccionamos. Vamos con otro ejemplo. Veamos. X a la 4, Y a la 3, Z a la 8, T a la 9.
Luego de aquí tenemos x a la 2, y a la 7, z a la 3, a. Entonces, hallar el máximo común divisor de estos dos monomios. Ya sabemos, primero vamos a hallar sus divisores más sencillos, que son todos los factores que nos estamos multiplicando. La x, la y, la z y la t. Vamos abajo, sería la x, la y, la z y la a. Ahora vamos a encontrar, ya encontramos los divisores de arriba, ya encontramos los divisores de abajo. Vamos a encontrar el divisor que es común, es decir, de hecho el nombre nos dice todo. Divisores, común, quiere decir un divisor común que aparece en todos, y máximo, el más grande, por eso se llama máximo común divisor. El más grande número que tienen en común las listas de los divisores. Así ya a grandes rasgos significaría el número, perdón, el nombre. Entonces aparece la x, aparece la y aparece la z. Y ahora, para encontrar el máximo, porque este no es el máximo, les digo, es como si fuera el 1 de acá. Sí es un divisor en común, pero no es el más grande. Ahora vamos a considerar los exponentes. El de la x, aquí tiene 4 y 2, el exponente más pequeño es 2. Luego, la y, 3 y 7, su exponente es 3. Y la z, 8 y 3, su exponente más pequeño es 3. Y bueno, la t y la a no aparecen en ambas listas, entonces no las escribimos. Y ya obtenemos el resultado. Entonces, como ven, es relativamente simple, no es difícil. Ya con todos los conceptos que aplicamos en un principio, ya esto es pan comido. Vamos con otro ejemplo, ahora con coeficientes. Ahora tenemos este caso, 8x cuadrada y z w a la 4, y abajo 10x a la 3 z a la 4 w a la 3. Entonces, ¿cómo le hacemos? Ahora ya tenemos coeficientes. ¿Cómo le hacemos? Exactamente igual. Aquí sería el 8. Bueno, vamos a escribir cada uno de los factores que forman el monomio. X, Y, Z y W. Ahora vamos a la parte de abajo. 10, X, Z y W y C. Ahí está. Ahora pues vamos a seleccionar todos los elementos que aparecen ahí. Entonces veamos, 8 y 10 no hemos trabajado con coeficientes. Vamos a dejarlo al final a ver qué pasa. X y X si aparecen, lo escribimos. Y la variable, ¿qué exponente es el más pequeño? El 2, donde aparece precisamente esa variable. Entonces le escribimos el 2. Veamos. La Y no aparece en ambas listas. La Z sí. La Z, ¿qué exponente tendría? Aquí tiene 1 y aquí 4, sería 1. Vamos con la W, si aparece en ambas listas, la escribimos. ¿Y qué exponente tendría? Aquí tiene 4 y aquí 3, entonces tendría 3. Ahí está. ¿Qué pasa ahora con los coeficientes? Si nosotros siguiéramos el ejemplo de las variables, diríamos, pues no aparecen, no. Entonces, así se quedaría. Pero, acuérdense que las variables y los coeficientes siempre se tratan de forma diferente. Cuando hacemos las operaciones, las multiplicaciones y todo eso, trabajamos signo con signo, coeficiente con coeficiente, variable con variable. Entonces, aquí tendríamos que encontrar el máximo común divisor de estos coeficientes. Así como le hacíamos cuando factorizábamos, que era lo que hacíamos, buscábamos un coeficiente en común. Algo similar va a ocurrir aquí. Cuando factorizábamos, ¿cómo buscábamos
Ahora sí voy a borrar esto. Cuando factorizábamos, ¿cómo buscábamos un coeficiente en común? Encontrábamos los divisores de cada uno de los números, 8 y 10. Pues exactamente lo mismo vamos a hacer aquí. Vamos a encontrar los divisores del 8 y vamos a encontrar los divisores del 10. Sus divisores son, por eso borré el resultado, 1, 2, 4, 8. Los divisores del 10 son el 1, el 2, el 5 y el 10. Enseguida vamos a seleccionar el número más grande que aparece en las listas. En este caso sería el 2. Este sería el máximo común divisor de los coeficientes y por lo tanto sería el número que seleccionaríamos aquí. Y ahora sí, ya tenemos el máximo común divisor de estos dos monomios. Entonces, como ven, es relativamente simple. Es exactamente lo mismo que habíamos visto en todos estos videos, incluso en los de factorización. Como ven, está pasando lo que les había dicho hace algunos videos, de que conforme vayamos aprendiendo temas, los vamos ocupando en la siguiente sección de matemáticas. Ahorita estamos ocupando muchos conceptos de factorización y más adelante vamos a seguir ocupando factorización. Entonces, si se perdieron en algo de factorización, se van a seguir perdiendo en los demás videos. Entonces, como ven, es relativamente simple. Ya cuando, esto ya sería, si se dieron cuenta, fuimos desde los monomios más fáciles al más completo. Este ya sería el más completo. Un monomio, porque siempre encontramos los monomios así, que tienen un coeficiente, que tiene variables, y además esas variables tienen exponentes enteros. Entonces, los coeficientes lo que hacemos es encontrar sus divisores para hallar el máximo común divisor. Y ese es el valor que nosotros vamos a ocupar para obtener el máximo común divisor de esos monomios. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Veamos. A ver qué se me ocurre. 15 x cuadrada y a la 4 z a la 3. Veamos. 9 x a la 4 z a la 4 y a la 5. Y aquí otro que sea 24 x a la 6 z a la 3 y y a la 8. Entonces, encontrar, son tres monomios, encontrar el máximo común divisor de esos monomios. Entonces, bueno, les voy a quitarle esto, ¿no? Para que no consideren que son negativos, nada más es para que los identifiquen que son tres diferentes. Entonces, el primer paso sería trabajar directamente con los coeficientes. Ahorita los dejé al final para explicarlo de forma más lenta, pero ahorita ya podemos ir paso a paso. Primer paso, vamos a encontrar un coeficiente en común. Para eso escribimos los divisores de cada coeficiente, justo como habíamos visto en factorización. Los divisores del 15 son el 1, el 3, el 5 y el 15. Los divisores del 9 son el 1, 3 y el 9. Y los divisores del 24, ese ya los había puesto, son el 1, el 2, 3, 4, 6, el 8, el 12 y el 24. ¿Cuál es el número más grande que aparece en las tres listas? O sea, el máximo común divisor de esos tres es el 3. Entonces es el número que vamos a ocupar. Ahorita lo ocupamos. Esto es igual, no, mejor puntitos. Los puntitos. Ahora vamos a escribir los divisores de cada uno de los monomios. Sus divisores, ahorita ya no vamos a considerar coeficiente porque ya lo consideramos acá. Entonces vamos con las variables. Sería la X, la Y y la Z. Abajo sería igual X, Z, Y. Y abajo tenemos X, Z, Y.
Entonces todas las variables, puede llegar a ocurrir este caso, todas las variables aparecen en las listas X, Y y Z. Entonces quiere decir que todas las variables las vamos a ocupar. Ahora sí, escribimos primero el coeficiente común que encontramos, 3. Ahora vamos con las variables. Aquí aparece la X en las 3 listas. Entonces vamos a escribirla. X. ¿Qué exponente? 2, 4, 6, el 2, que es el más pequeño. Luego la Y aparece en las 3 listas. Ahí está. Entonces la escribimos. ¿Qué exponente? A ver, 4, 5 y 8. El exponente más pequeño que tiene la Y es el 4. Y la Z también aparece en las 3 listas. La Z la escribimos porque aparece en las listas y ¿qué exponente? Aquí tiene 3, aquí 4 y 3. Pues el 3 es el más pequeño, entonces ese es su exponente y este es el máximo común divisor. Como ven, está bien, ya que entendimos toda la explicación de divisores, factores, la relación y todo eso, está bien fácil de entender. Y bueno, también la explicación que les di al inicio, pues era para que comprendieran bien el tema. Porque no tendría sentido que les dijera, pues ahí está ese monomio, pues escriban cada letra, y la letra que tenga en común es la que va aquí. Y también seleccionan el exponente más pequeño y ya. Y ya el video ya quedó de 5 minutos y ya. No, esa no era la idea. La idea era que entendieran por qué precisamente estamos seleccionando la letra. ¿Por qué estamos seleccionando el exponente más pequeño? ¿Por qué aquí el coeficiente? Seleccionamos o sea, que supieran qué es lo que estamos haciendo. Muchas veces a veces por eso tampoco entendemos las matemáticas, porque muchas veces nada más nos dicen, pues hazle así, así, sí, ya, pero no sabemos ni qué significa ni por qué. En cambio ya bien, todo tiene una explicación del por qué lo estamos haciendo. Y ahora vamos con un último ejemplo. Es uno relativamente sencillo, nada más un caso especial. Entonces, por ejemplo, veamos 4xyz, y aquí vamos a ponerle el 8 ABC. Este es nuestro último ejemplo, es relativamente simple. Entonces, encontrar el máximo común divisor. Empezamos con el coeficiente, tenemos que encontrar un coeficiente común. Escribimos sus divisores del 4, 1, 2, 4. Ahora los del 8, veamos. Sus divisores son el 1, el 2, 4 y el 8. ¿Cuál es el número más grande que aparece en las listas? El 4. Entonces ese es el máximo común divisor de los coeficientes. El 1 y el 2 pues sí aparecen, pero no es el más grande. A nosotros nos interesa el más grande. Entonces ese es el número que vamos a escoger ahorita. Ahora vamos con las variables. ¿Cuáles son los factores que aparecen? La X, aparece la Y y aparece la Z. Y abajo aparece la A, aparece la B y aparece la C. Entonces, ¿cuáles son las variables que aparecen en común? Ninguna. Puede llegar a ocurrir este caso en el que no aparezca ninguna. Entonces, en ese caso, pues no hay ninguna variable en común, pero sí tenemos un coeficiente en común. Entonces lo escribimos. Sería el 4. Y como no hay variables en común, porque la X no aparece acá, ni la Y, ni la Z, o al revés, aquí no aparece ni A, ni B, ni C. Entonces, el máximo común divisor de estos monomios, pues ese es el número solito, el 4. Entonces, puede llegar a ocurrir eso, en donde solamente de dos o más monomios no haya variables en común, pero sí un número en común. Por eso les decía, este ejemplo es relativamente simple. Entonces, aunque no aparezca variables en común, sí puede aparecer un coeficiente en común, es el que escribimos. Máximo común divisor no forzosamente siempre tiene que ser un elemento con variables, también puede ser un solo número. Y ahora, supongamos que sería algo así. Veamos. Vamos a encontrar los divisores del 9.
Aquí sería el 1, el 3 y el 9. ¿Cuál es el número más grande que aparece? En este caso, pues sí sería el 1. O sea, porque es el único número que tienen en común. Les había comentado que a veces no tomábamos el 1. Sí, no lo tomamos cuando hay números más grandes. Pero si ya no hay otros números más grandes, el más grande que aparece en este caso es el 1. Entonces ahí sí lo consideramos. Y pues este sería el máximo común divisor. No hay variables, entonces no hay variables en común, entonces no lleva variable. Como ven, es relativamente simple. Le tarde más en la explicación que en los ejercicios, precisamente porque ya con la explicación ya entendemos qué estamos haciendo y ya podemos hacerlo hasta con las hojas cerradas. Ahora, acuérdense bien lo que les voy a comentar, porque es lo que vamos a ver en el siguiente video. Aquí tenemos X, Y y Z. Los divisores, como les había dicho, son los factores que aparecen en el monomio. Por eso ponemos las variables, porque son factores que se están multiplicando. Ahora, ¿cuáles serían los divisores, por ejemplo, de un binomio o un polinomio? Por ejemplo, x cuadrada más 5x más 6. ¿Cuáles serían sus divisores? Aquí recuerden, todos los elementos, la característica de los factores es que todos los elementos se están multiplicando. Aquí no podemos decir, pues es x cuadrada, o a lo mejor 5x, o a lo mejor 6, porque no se están multiplicando. Hay un signo de más que los está uniendo. Entonces, ahí ya no podemos ponerlos así directamente como acá. Acá sí, porque se están multiplicando, pero aquí no se están multiplicando, se están sumando. Entonces, escuchen bien lo que les estoy diciendo. En todo el video les estuve diciendo esto. Que los factores ya sea de un número o de una expresión algebraica forman parte de los divisores. Entonces, ¿cómo le harían en este polinomio para poder factorizar? A ver, trata de pensarle y ya me dicen en los comentarios a ver qué se les ocurre. Entonces, como ven, está relativamente simple este caso. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Yo creo que nada más van a hacer 2 ejercicios, ya que quedó pues muy claro esto. Por ejemplo, sería 12x cuadrada yzw, y abajo que sea el a ver, 36 x a la 3 y cuarta z y ya. Y abajo veamos 4 xyz a la 3 9 a b z a la 4 y otro más, veamos. Pero ahora 18 x cuadrada y a la 3 z a la 4 w 9 x a la 5 y a la 8 z a la 3 w a la 4 d. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. 12x cuadrada y z w y 36x a la 3 y 4z. Luego 4x y z a la 3 9a b z a la 4 y finalmente 18x cuadrada y a la 3 z a la 4 w y 9x a la 5 y a la 8 z a la 3 w a la 4 d. Entonces, encontrar el máximo común divisor de estos dos, encontrar el máximo común divisor de estos dos y encontrar el máximo común divisor de estos dos. Sería interesante que encontraran el máximo común divisor de todos estos. O sea, ya después de que encontraron de cada grupo de monomios, ahora que todos los juntaran y que encontraran el máximo común divisor, a ver qué resultado les sale. Entonces son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Una cosa más, si se dieron cuenta, en este caso nada más trabajé con puros coeficientes positivos, enteros, y también con puros exponentes positivos y enteros. Ustedes preguntarán por qué. Bueno,
Hay dos razones básicamente. La primera es porque ya nos acercamos a un tema que se llama ecuaciones. Y en este tema, ya veremos en su momento qué son. En este tema, básicamente trabajamos con este tipo de expresiones. Bueno, en lo que vamos, ya después vamos a ver otro tipo de ecuaciones. Pero los primeros temas de ecuaciones, vamos a trabajar con este tipo de expresiones, en donde tenemos este tipo de coeficientes, en donde tenemos este tipo de exponentes. Ya más adelante, muchísimo más adelante, sí se trabajan con ecuaciones en donde los exponentes son literales. Por ejemplo, x a la n más 3. Pero ya para esto se necesita muchísima más álgebra, muchos otros temas. Entonces, de momento ya casi no vamos a trabajar con esto, precisamente porque ya se acerca este tema en el que trabajamos más con este tipo de expresiones. Esa es la primera razón. Y la segunda es porque, como habrán observado cuando vimos aritmética, el máximo común divisor es un tema que se trabaja con números enteros. Siempre lo trabajamos, no encontramos máximo común divisor que de fracciones, de decimales, de positivos, negativos, de números imaginarios, no, únicamente con números enteros. Entonces algo similar está ocurriendo aquí. El máximo común divisor se puede hallar para expresiones enteras, es decir, que tanto el coeficiente como el exponente son números enteros. Entonces esa es la razón por la que ahora ya no vamos a ver expresiones así todas tan complicadas. Eso ya nada más es algo extra que les quería compartir. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.